¿Sí? ¿Estoy? Bien, pues muy buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la reunión de hoy hemos autorizado la convocatoria de ayudas por un valor de más de 12 millones de euros. Dentro de las competencias de la Presidencia de la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para financiar proyectos de intervención en materia de violencia de género. Podrán optar a estas ayudas asociaciones, agrupaciones, federaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro que trabajen con mujeres víctimas de violencia de género. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros para financiar proyectos de asistencia y protección a las víctimas y a sus hijos. Se incluyen también iniciativas que den apoyo a quienes sufran otras situaciones de violencia, como las de carácter sexual, la de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Con esta medida reafirmamos el compromiso de la Junta de Extremadura con la protección de las víctimas y la erradicación de cualquier forma de violencia hacia la mujer. Cambiamos de asunto y nos centramos en las competencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En el Consejo se ha autorizado 2 partidas de ayudas, por un valor total de 11 millones de euros para el sector vitivinícola. Por un lado, hemos dado luz verde a la convocatoria de ayudas para la reestructuración y la reconversión del viñedo destinado a la producción de uva para vinificación. Destinaremos 9 millones de euros para apoyar a los viticultores extremeños en acciones relacionadas con la replantación, la reconversión de varietales, la gestión de los viñedos, así como las replantaciones que deban realizarse de manera obligatoria, ya sea por motivos sanitarios o fitosanitarios. Y otra partida de ayudas, a las que hoy hemos dado luz verde, cuenta con 2 millones de euros para financiar las operaciones de destilación de subproductos de vinificación por parte de particulares y entidades destiladoras. El objetivo es contribuir a una retirada ordenada y sostenible de estos productos. Con estas 2 convocatorias de ayudas al sector vitivinícola contribuimos a dar respuesta a los retos de cambio climático y a hacer los cultivos más sostenibles. Les informo ahora de 2 asuntos que competen a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Hemos autorizado la aplicación de 7 millones del Fondo de Contingencia para hacer frente al pago de ayudas a las entidades locales por los daños sufridos como consecuencia del temporal. En este fondo hay 10 millones de euros y en la reunión de hoy hemos aprobado que se destinen 7 millones. Por otro lado, la Junta de Extremadura ha manifestado su conformidad a la tramitación de la propuesta de ley para la modificación de la Ley 3/2003 sobre la participación institucional de los agentes más representativos, formulada por el Grupo parlamentario Vox. Quiero decirles que la conformidad a la tramitación no implica conformidad con el contenido. La posición del Gobierno y del grupo que le sustenta en el Gobierno es siempre con la legalidad vigente y la Constitución, y la propuesta de Vox tiene a todas luces visos de inconstitucionalidad. La razón es sencilla. La mayor representatividad de los sindicatos viene establecida por una ley orgánica y no pueden ser las comunidades autónomas quienes modifiquen los porcentajes de representatividad, alterando así la composición de los órganos que se derivan de ello. Lamentamos que la Mesa de la Cámara no haya impedido tramitar una cuestión cuya afectación a nuestra Constitución es tan evidente. Es todo por mi parte. Me pongo a disposición de ustedes para cualquier aclaración. Sí. Sí, buenos días. Sobre los 7 millones, quería saber si se había detallado ya un poco cómo va a ser ese reparto, qué tipo de infraestructuras, a qué va a llegar. Se va a atender a todas las infraestructuras de las localidades de menos de 20.000 habitantes, también porque son las que más difícil lo tienen y menos recursos tienen, y se está estudiando y se está trabajando con todas las áreas que puedan ser afectadas para ver en qué medida se va a ayudar a cada una. ¿Un límite máximo o mínimo por municipio? Aún está por desarrollar el decreto, que va a ser inminente luego su aplicación y que estamos trabajando en él. Hoy hemos aprobado la cantidad y el destino de esa cantidad. Gracias.
Perdón. Tengo tres preguntas para hacerle. Al margen del Consejo de Gobierno, no sé si por ahí hay Consejo de Gobierno, Luis, o tú eres Consejo. Sobre otro tema, pues vamos a otro tema, entonces ya que... Sí. Quería saber cuál va a ser la postura de la Junta de Extremadura en esa reunión que hay hoy sobre la huelga que anuncian los vigilantes del centro Marcelonesi. También quería saber si vamos a tener ya algunos plazos una vez adjudicado definitivamente el Festival de Mérida, más o menos cuándo se va a conocer la programación, en qué situación está todo eso. Y quería también la opinión de la Junta de Extremadura acerca de cambiar la fecha de celebración del Día de Extremadura a hoy, 25 de marzo. Bien, la primera pregunta, asistimos a la reunión para escuchar y entender a las dos partes que están, y una vez que escuchemos y atendemos, como saben, nosotros estamos trabajando en dar los servicios mínimos que se necesitan para garantizar pues su seguridad y respetamos y entendemos la manifestación de cualquier trabajador. El segundo, no sé si lo he alternado el orden, el Festival de Teatro. Bueno, pues el Festival de Teatro, una vez que ha concluido con transparencia y legalidad el proceso de tramitación que ha habido, pues ahora ponerse a trabajar rápidamente. Los plazos, ustedes conocen que el teatro siempre empieza a finales de junio, con lo cual los plazos son inminentes. Ya empieza a trabajar la empresa adjudicataria y será siempre, barajamos siempre las mismas fechas y las mantendremos, de inicio del festival y de finalización del festival. No habrá ningún cambio por el hecho de haber tardado un poquito más en la adjudicación. Y la otra era, disculpe. Bueno, Extremadura es muy diversa y tiene muchas opiniones y respetamos todas las opiniones. Todos tenemos que estar orgullosos del Día de Extremadura, del día 8, que es cuando lo estamos festejando, y mucho respeto a todas las opiniones que hay siempre al respecto. Sí, yo quería preguntarle por un asunto que acabamos de conocer, que la Unión Europea ha incluido las minas de Cañaveral y de Monesterio entre las 47 iniciativas consideradas estratégicas seleccionadas dentro de la Ley de Materias Críticas, la hoja de ruta para reducir la dependencia de terceros países por parte de la Unión Europea. ¿Cómo valora este hecho? Mire, cuando yo entraba todavía no teníamos la información exacta de lo que está diciendo Europa, con lo cual me va a permitir que la leamos, la estudiemos y hagamos luego referencia a ella, porque necesitábamos saber exactamente qué opina la Unión Europea. No lo tenía según entraba. Sabíamos que estábamos pendientes de que lo recibiríamos, pero aún no lo teníamos. ¿Perdón? ¿Cómo valora así, a bote pronto, el hecho de que dos minas extremeñas entren en esta figura, digamos, de protección? No tengo valoración, le insisto, porque tenemos que leer exactamente por qué razón dice una cosa u otra. Si me permite, ya lo hará la consejera al respecto. Muchas gracias. Uno de los contenidos del Consejo de Gobierno hoy ha sido esa tramitación de la propuesta de Vox. Hoy también se hablaba de que en Murcia tal vez también se fueran inminente la aprobación de presupuestos a la fórmula valenciana. No sé si en Extremadura está cambiando algo, las relaciones siguen iguales. ¿No hay nada nuevo? No hay nada nuevo. Tenemos un decreto que es el que vamos a llevar a la Asamblea y que está de acuerdo en la bajada de impuestos, y ese es el camino, ir aprobándolo, y no hay ninguna novedad ni hacemos ninguna comparativa con Murcia. ¿Nada más? Muchas gracias. Que tengan buen día.